Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Antoine de Saint-Exupéry. Hay un hecho, y en el medio de las interpretaciones, ahí estoy yo, Super Javi, así me llaman, retratando todo lo que veo, la realidad, la verdad. En el medio de las noticias, en el medio de la verdad, en el medio de lo que vemos, allí estoy yo. Abriendo los ojos y observar acciones cotidianas para luego levantar mi cámara y hacer foco en lo que realmente es información. La imagen es la protagonista de nuestra realidad. Es un recorte de la realidad. Nosotros, los fotoperiodistas, tenemos una responsabilidad que a través de nuestros ojos vea al mundo un momento en que se congela. Contamos una historia en cada disparo. Una imagen vale más que 1000 palabras y con audio más que 1.000.000 de palabras. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Mamani, más conocido como Super Javi, en un nuevo contenido que vamos a hacer, como les dije siempre. Vamos a hacer contenido con temas de fotografía. Ahora vamos a tocar un punto muy especial por el tema de derechos de autor. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con nuestras fotografías? ¿Qué pasa en las redes sociales al colgar unas fotografías nuestras para mostrar nuestro trabajo al público, ¿no? Pero eso no significa que las personas puedan utilizar esa fotografía, porque tienen dos partes. Tienen que respetar el derecho patrimonial y el derecho moral, lo cual patrimonial se puede luchar mediante juicios y todo, pero lo moral parte de la ética de los profesionales, tanto en comunicadores y tanto como empresas, empresas de imprentas, marketing, todo eso. Así que tenemos un caso especial de un compañero y vamos a conocer qué es lo que pasa, vamos a conocer su opinión, tenemos la parte, la contraparte y la opinión de un especialista. Así que vamos a lo que dice Roger. Buenos días, estamos acá en una entrevista para Enlace APG Noticias y hoy tocaremos un punto muy importante, el tema de derechos de autor. Tenemos acá a la persona que está denunciando sobre una fotografía que ha sido utilizada en distintos ámbitos y hoy en día se está utilizando para una campaña política. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal, Javier? Soy Roger Villavicencio, fotógrafo de hace mucho tiempo, muchos años. Y bueno, pues este trabajo que ahora estamos tocando sobre el uso de esta fotografía es el problema que lo tengo continuamente, ¿no? Porque lo han usado muchas empresas, muchas gentes que han usado para publicidad sin pagar un solo centavo. Y este último, que es el caso de uso político, ¿no? Sí. Para que la gente un poquito entienda, cuéntanos algo de ti. O sea, ¿hace cuánto tiempo te has dedicado a la fotografía? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué rubro más te dedicas? Ya. Mira, y toda mi vida ha sido fotografía, bueno, arte en realidad. En mi casa yo siempre he estado rodeado de música porque mi padre es cantante, ha tocado música, ha grabado muchos discos. Siempre he estado de un lado o del otro con arte y de repente empecé a estudiar dibujo, algo de pintura y era parte de la fotografía, ¿no? Porque cuando uno estudia esto tiene la base de pintura, dibujo, y empecé a estudiar video y después fotografía ya en serio. Entonces toda mi vida ha sido fotografía desde que salí de colegio, digamos. ¿Estás en el rubro de los artistas? Sí, estamos, es que es un aspecto tan grande que cuando tú empiezas a crear, por decirte, una imagen de paisaje, llega a tener un sinónimo de arte, pero cuando haces fotografía de publicidad, el arte se implementa a un uso que el cliente, digamos, te dice, quiero que resplandezca de esta forma o quiero darle esta visión. Entonces empieza a mezclarse, ¿no? El arte ya para darle una función para llegar a un público determinado. Dime, ahora estás con un traspié que se te ha pasado por el tema de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Lamentablemente no se está cumpliendo el tema de derechos de autor.
es por lo que estás acá y quieres hacer público, denuncia y tal vez incluso hasta llegar a una conciliación, si es que se puede, ¿no? Sí, exactamente. Mira, el señor Barral, no me acuerdo su nombre, Amílcar Barral Cabero, candidato a la alcaldía de este año, hizo uso de mi fotografía y yo, bueno, le pedí que pueda, por favor, cancelar el uso de esta, ¿no? Pero el señor se rehúsa a poder conversar conmigo, le pasé mi número de teléfono, le escribí, pero no, y me salió con cosas de que la culpable era la imprenta, cosas que a mí no me atañen, ¿no? Por el hecho de que el titular de la foto es quien es el que está autorizando esa impresión, ¿no? ¿En qué año ha sido tomada esta fotografía? Mira, esta foto, es que tengo un archivo tan grande. Esta foto más o menos el 2003 ha sido el 2003, no sabría decirte exactamente la fecha. Creo que era mayo del 2003. Uno como fotógrafo siempre está mirando que la luna, que el sol, a qué hora se oculta, que en invierno estás yendo de visita a las locaciones para poder lograr una foto, ¿no? Y justo esos días la luna estaba más o menos donde yo quería que esté. O sea, vivía mirando la luna, mirando el reloj. Y se dio. Fue el día exacto que fui a hacer y se dio y quedó esta fotografía que a mí me gusta mucho porque hay tonos de luz que son el sunset, digámoslo así. En La Paz no hay un sunset, digamos, como el de Santa Cruz o de otros lugares, que tiene un naranja y a la vez tiene algo de azul, que es una mezcla muy interesante, ¿no? Y me gustó, me encantó, y además la ciudad abajo como que en un tono encendido de rojos, amarillos, y de ahí es que también nace el nombre, ¿no? Que es Volcán Dormido. Claro, el Illimani no es un volcán, pero el nombre salió de esa forma. Efectivamente, yo hace tiempo vi esta fotografía muy reproducida en las redes sociales, ¿no? Hasta ahora nunca sabía de quién realmente era el autor. Ahora que te conozco y ahora que tú demuestras mediante esta revista que ha salido en 2003, una revista Diafragma, donde tú me cuentas que mandaban muchos fotógrafos sus fotos. Exactamente. Y acá está la prueba precisamente donde está la fotografía y acá está el título que sostiene la fotografía y el nombre del autor. Es por eso que Roger ahora está haciendo la denuncia, si bien vale decir, pública, para que puedan entender realmente qué es los derechos de autor, la ley 1322, ¿no? Exactamente. Normalmente no se respeta la ley de derecho de autor en las redes sociales. Lastimosamente no. Piensan que es tierra de nadie, piensan que uno puede usar la fotografía sin verificar antes. Es más, en la página web donde salió esta fotografía, sale exactamente como está aquí, con los créditos. Incluso está el nombre del asistente. Está el nombre del asistente que me ayudó ese día, ¿no? Lo cortan esa parte y la usan sin pedir permiso, sin pagar un centavo, sin reconocer el nombre, nada. Entonces es un problema realmente que yo trabajo en este rubro por entero. O sea, yo no tengo ingresos para pagar salud, mi propio equipo lo compro con mi trabajo. O sea, son muchas cosas que estamos como a nuestra suerte, ¿no? Y encima que usen el trabajo sin pagarlo es un problema. Es como utilizar los servicios de un abogado sin pagarlo, ¿no? Algo así, exacto. ¿Para qué estudia? ¿Para qué se compra, digamos, aprende todas las leyes, todos los libros, si no le van a pagar por un trabajo? Sí, lo mismo pasa con los fotógrafos, sí. Se invierten en un equipo. Hay la forma de pensar de que hoy en día el celular es ser fotógrafo. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, puede ser tener un ojo innato, como se dice, para hacer fotografía, que es bueno, pero cuando ya lo elevas al nivel de profesión, o sea, realmente vivir de eso, porque yo conozco mucha gente que hace muy buenas fotografías, que lo hace en su tiempo libre, ¿no? Y que han vendido y todo, pero cuando uno vive realmente de la fotografía es otra cosa. O sea, no hay un sustento extra
Por decirte, es abogado y hace fotografía, pero bueno, es abogado y tiene un sueldo y puede hacer fotografía gratis, digamos, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, cuando lo elevas a tu medio de vida y es profesional lo que haces, entonces realmente tiene que ser pagado como tal. Hay que hacer entender, si bien no a la sociedad, porque ellas no tienen la culpa, tal vez no conocen mucho de esto, claro, pero sí a los profesionales que están dentro de la publicidad, a los marqueteros, a los publicistas, las empresas grandes, las empresas grandes que han utilizado, me has mostrado algunas fotografías de ciertas empresas que habían utilizado tu fotografía, son varias, son muchas, sin autorización. Entonces, creo que deberían entender primero qué es primero la ley 322, la ley de derechos de autor, y la ética, ¿no? La ética que está en el marco del respeto al trabajo al fotógrafo. Totalmente. ¿No? Sí. En sí, tanto al fotógrafo publicista, o fotoperiodista, que también está en ciertos lugares y se ve que al subir una foto en las redes están anunciando de que está libre de derechos de autor. Creo que no es así. No. Es más, el fotógrafo periodista tiene más inconvenientes en conseguir una foto, porque en paisaje podrás pasar frío, calor, es una experiencia, pero el fotógrafo periodista tiene que lidiar con gas lacrimógeno, con gente que no piensa que está haciendo fotografía para otro medio, que se está imparcializando. Entonces, es un problema mucho más fuerte la fotografía de periodismo. Alguna vez lo he hecho, pero realmente lo veo así de fuerte. Lo que deberían estar ahora, ¿no? En estas campañas, saber utilizar mediante los asesores, tal vez nos están asesorando muy bien en el tema, digamos, de derechos de autor. Tú quieres llegar a un acuerdo con el señor Amílcar Bazar porque es el que salió en los afiches y ha sido prácticamente ya utilizado. Si no, un afiche, una imprenta no lo hacen 100 ni 200 copias. En una campaña lo hacen más de 5.000 a 10.000. Exactamente. Entonces hay que sacar un valor de cada copia por lo que ha sacado. Sí, mira, yo escribí en mi página, en mi muro de Facebook, y le dejé mi número de teléfono. Incluso él me escribió, el señor Amílcar, me escribió diciendo que se iba a contactar el día lunes. Te estoy hablando del lunes, creo que es lunes 8 de este mes, febrero. Y hasta el día de hoy no se comunica. Yo le dejé mi número, mi teléfono, y yo quiero conciliar, yo quiero llegar a un buen acuerdo, pero el señor no, se perdió, no dijo, por favor, nos reuniremos, usemos un lugar neutro. CENAPI incluso está abierto nos puede ceder una oficina para poder tener esa reunión y poder llegar a un acuerdo y realmente poder yo cobrar por mi trabajo, ¿no? Que ha sido usado sin mi permiso y todo eso. Así es, Roger. Sí, es más, mira, por favor, aquí está el registro de la fotografía, que es del 2013 también. Y está todo firmado, todo está dentro de la ley y es parte de claramente eso. Dice, a solicitud de inscripción de derechos de autor, el 3 de diciembre del 2013, con número de ingreso de A143-2013 por Ramiro Roger Villavicencio Campero, con carnet de identidad 3392552 La Paz. Prácticamente es un documento donde avala que esta fotografía tiene un autor y por ende, como profesional, ya que un fotógrafo vive de esta profesión, tiene todo el derecho de reclamar a cuanta persona utilice, a cuanta institución utilice. Cabe recordar que también a partir de 2015 la OMPI ha dado total respaldo en uso de las fotografías mediante las redes sociales, ¿no? Si hay un profesional que está presentando una denuncia, es valedera y no es ya confiable en utilizar fotografías de las redes sociales, ya que existen profesionales en este rubro, ¿no, Roger? Sí, exactamente. Como verán, esta fue la opinión de Roger Villavicencio, la parte afectada, pero también, como es el derecho a la réplica, tenemos a la contraparte que tiene también su versión
y para eso nos vamos a dirigir a la oficina del señor Amílcar Bazar, que es candidato, hoy en día es candidato a la alcaldía. Entonces, vamos con él. ¿Qué tal, amigos? Retornamos con Enlace APG Noticias. Como habíamos prometido, después de la entrevista al fotógrafo Villavicencio sobre una fotografía, pero antes estamos con Amílcar Bazar para tener su contraparte. Para aquellos que no conocen muchos, o muchos la conocen, Amílcar Bazar, exdiputado, y estamos aquí presente con él. Don Amílcar, buenos días, gracias por recibirnos. Antes usted era exdiputado, ¿no? Político, y sigue siendo político. Sí, ¿cómo están? Buenos días, gracias. De verdad felicito la imparcialidad del medio para también saber la versión del otro lado. Yo he sido diputado por Unidad Demócrata, nunca ocupé otro cargo público, siempre he sido en el ámbito privado, pero después de todo lo que ha pasado este tiempo, entiendo yo, aunque alabanza en boca propia sea vituperio, hemos hecho nomás una buena gestión de diputados, y después de lo lamentable de mi enfermedad, del coronavirus, todo lo que he pasado, es que decido ser candidato a alcalde. Tenía que ser candidato a diputado, en ese momento ya iba a estar en la Cámara, pero no, el tema de ver cómo la gente se moría en tu mismo cuarto, o ver todos los días cómo salía la gente del hospital ya envuelta en bolsas, ver cómo encendías la tele y veías que la gente moría en las calles, en las puertas de los hospitales, o abrir las redes sociales y parecer un obituario de avisos necrológicos, cómo me ha costado a mí conseguir el plasma, cuánto me ha costado y todo eso. Y ahí decido en una noche, cuando me tenían que bajar a terapia intensiva, y llegó mi primer plasma, y toda la noche era rezar, llorar, rezar, porque veía el tema de mis hijos. Tengo una hija de 9 años, otra de 14, yo tengo 42 años, no tenía enfermedades de base, no fumo, ni mucho menos, pero sí estaba un poquito para excedido de peso, digamos. Y esa noche, ¿por qué La Paz, teniendo 1 millón de habitantes, no tiene que tener los mejores hospitales? Y es ahí que decido, quiero ser alcalde, y lo estamos metiendo. 30 días ha estado, más de 30 días usted 35 días. 35 días ha estado hospitalizado por el COVID, y lo ha debido pasar muy duro, ¿no? Esa es una de las razones fundamentales que usted decide ser alcalde. Sí, a ver, te digo que yo entré con un resfrío. Y mira cómo es la cuestión. Un sábado me llama, un domingo me llama Rafael Quispe, es mi compadre, mi amigo, y me dice: compadre, no me quieren atender en la caja petrolera. ¿Por qué? Porque supuestamente mi seguro ya no va. Él ya era, creo, del Fondo Indígena, ya había renunciado a diputado. Yo hablé con el doctor Villegas, y lo atendieron a Zafo, pero yo después me acuerdo que 2 días, y le encontraron que tenía COVID. Yo me acuerdo que 2 días antes había estado con él, y ese domingo es cuando yo decido, era un 22 de junio, me acuerdo siempre esa fecha, cuando voy a hacerme revisar, y era feriado, allá no hay Aymara, creo que no ve, era feriado, y peor, pues en la caja petrolera me han atendido después de 4 horas, y creo que ahí aumentó la carga viral que tenía, porque yo estaba en medio de contagiados. He ido a buscar laboratorios para que me hagan el examen rápido, no había. En sangre me sacaron negativo y todo eso, pero y estaban esperando cama, me llevamos a internar, pero yo estaba tranquilo, no tenía nada. Y en veces hay gente que está más complicada, le digo a la doctora: yo me iré a mi casa, me aislaré ahí, yo estoy bien. Me dan una medicación y todo eso, y me sacan el PCR. Y el día martes vengo aquí a mi oficina, me hago la prueba rápida, me vienen a hacer la prueba rápida, también negativo. Yo pensé, debe ser un resfrío. El miércoles estoy a punto de almorzar, aislado todavía. Me llaman de la clínica y me llaman del INLASA y me confirman que tenía coronavirus. O sea, se te viene todo abajo, me mandaron ambulancia. Los ánimos, todo. Todo, pues, porque que te digan que tienes coronavirus, y vos sabés, el coronavirus estaba matando gente. Alisto mis cositas, hablé con el alcalde para ver el tema del Hotel Radisson. Viene la ambulancia, estaba bien, no sentía nada. Y ya al bajar me avisan que mi hijo Joel, de 14 años, tenía 38 de fiebre.
ya era otro bajón. ¿Sabes qué? El tema de la enfermedad, una de las cosas más importantes ha sido lo psicológico. Yo me bajoneaba. Así que hagamos mi coste para 15 días, mis computadoras, Netflix, todo para estar tranquilo. Y esa noche ya comienzo con los escalofríos en el hotel y fiebre. Y les digo a los doctores, ¿me pueden dar un paracetamol? Así estoy tenido. Me vienen, me revisan y hacen un gesto medio raro y me dice, ya. Se salen y en la tarde me dicen, alístese alístese no sé, su celular, así normalito, vaya a hacerse ver a su seguro. Voy así con mi billetera, mi celular, una chamarra, mi deportivo, dejo todas las cosas ahí en el hotel, llego al hospital, me internan y no salgo después de 35 días. Terrible. Bueno, ante todo esto, por todo lo que ha vivido y ha pasado, decide ser candidato a la alcaldía por Pambol. Para ser candidato, don Amílcar, bueno, siempre necesita el apoyo de gente, ¿no? De gente que pueda realizar afiches, pueda realizar campañas, videos, para que la gente pueda conocer su propuesta, ¿no? Su propuesta de cómo gobernar, digamos, desde la alcaldía y dar solución a la sociedad. En ese transcurso ha habido una denuncia de un fotógrafo que utilizó una fotografía. ¿Cuál es su opinión usted sobre esa fotografía? ¿Cómo se llegó a enterar? ¿Qué es lo que pasó? Pues si podía contarnos un poco. A ver, lo primero que este afiche, que lo tengo aquí atrás, se imprimió en el mes de noviembre. En noviembre. Yo tengo gente conocida por el tema que soy folclorista y todo eso, que te lo hacen el diseño. Por ejemplo, la foto mía, ha venido un fotógrafo reconocido, se lo ha pagado sus servicios para que me saque fotos, haga retoques y todo eso y me mande foto mía. Y eso yo mando a la imprenta a ver qué podían hacer. Nos mandaron opciones, es más, creo que mi equipo de marketing fue los que escogieron porque las opciones, las tres tenían Illimani, pero no ese mismo bono, sino otro tipo, más de día, más de noche. Y cuando yo veo, porque nunca me pasó esto, decir candidato ya, veo y me parecía bonito, me parece interesante. Y ojo que encargamos estos afiches, incluso la imprenta un poco por querer mostrar su trabajo, me querían dar una muestra de eso. Entonces, estos afiches son grandes, no se pueden pegar en las calles así nomás, a no ser en lugares donde puedas tener autorización, porque si te das cuenta, no son afiches pequeños, son 4 afiches pequeños para uno solo. Entonces, hemos hecho hacer 100 o 120 afiches nada más, así completos, que multiplicaban 4 serían 800 afiches más o menos, incluso menos. Claro, 500 afiches más o menos, porque tenían que pegar 4 para hacer, porque no hay una sola imprenta en el país que te haga este tamaño de afiches, así que tenías que pegarlo y demás. Se ha pegado, creo, la mitad en algunos lugares, que ya desapareció, porque estoy hablando de 3 meses, porque ya después vienen los sobre afiches, se terminó. Tengo un restante, por eso le digo que ya no lo hemos dispuesto porque era muy grande, porque la militancia misma nos dijo, es muy grande, no podemos pegar los afiches, así que hemos hecho hacer pequeños, ya sin fondo, solamente con color rojo, hemos hecho hacer ya esos 10.000, los otros de 15.000 tirajes de esa magnitud. Pero ya un día me dicen que esa foto tenía derechos de autor y todo eso. Pero el señor Villavicencio, creo que es, mire, yo no tendría ningún problema por solucionar. Y he gastado hemos regalado 15.000 barbijos hasta ahora, KN. Toditos me cuestan a $1 cada uno porque tiene una impresión más. Y he gastado 15.000, he encargado 10.000 más. Te has dado cuenta que son casi $25.000 que gasto ¿por qué no dar $100, $200 por si es una bonita foto? Me escriben diciendo que yo estaba robando la foto, o sea, directamente acusándome, y yo lo que hago, les respondo, no se preocupe, los de la imprenta son los que han hecho el diseño, yo no he encargado que me lo hagan con esa foto, o sea, es una cosa que te diga, poner mi foto y esta fotito más de fondo, en absoluto, porque he visto mejores paisajes incluso en tema de fotografías. Y le digo, le voy a dar la dirección de la imprenta, hable con ellos y de acuerdo a eso yo también voy a conversar. Y el señor me dice de manera muy agresiva que no quería hablar con payasos, sino con el dueño del circo, que era yo,
y que y que quería reunirse conmigo siempre. Yo a ese tipo de cosas no accedo cuando la gente es agresiva y demás. Y al final estaba consciente que yo no había hecho nada. Si bien yo he dicho está bonito, o he aprobado, no significa pues que yo he dicho pónganle esa foto, quiero ganarme un problemita de arriba. Lo que yo estoy consciente que hay que reconocer el trabajo de la gente, es verdad. Pues las fotos que yo me saco en estudio y todo eso, se paga lo que piden los fotógrafos porque es su trabajo. Incluso le pregunto a la imprenta, tenemos quilombos con esta afiche, ¿qué ha pasado? No tiene derecho de autor, me dijo explícitamente los de la imprenta. Entonces yo también tranquilo, pero cuando muestran un documento del 2013, que estamos hablando de 7, 8 años, yo también me preocupé y les digo, traten de solucionar porque me estoy comiendo yo esos problemas. Eso es más o menos lo que ha pasado. Ya el señor ha empezado a hacer un tema de guerra sucia mediática, muy fregado, con sus colegas y demás, insultándome de ladrón, de pirata, de todo menos de buena gente. Y no, pues yo no puedo estar obligado a negociar con nadie que, después de haber hecho toda esa guerra sucia en plena etapa electoral, después de 4 meses, 3 meses que se ha impreso ese afiche, me parece muy fuera de lugar. Yo estoy diciendo mi verdad, que no me estoy lavando las manos. Si digamos con la imprenta llegan a algún tipo de acuerdo y yo tengo que cooperar, no tengo ningún problema. Pero yo no me voy a hacer cargo de una cosa que no lo he hecho. O sea, si la imprenta dice, sí, nosotros hemos cometido el error y eso, entonces ya asumimos los dos la responsabilidad, muy bien, no tengo ningún problema. Pero si vienen con temas agresivos, ni te imaginas los inbox que vienen al Facebook de colegas fotógrafos, todo eso, insultándome, diciéndome hijo del tal, hijo. No, pues yo al final le dije, recusa donde tenga que recusar, si me tienen que procesar, procésenme, yo diré mi verdad y si se tiene que pagar, se pagará, ¿no? Como bien ya le escucharon a Amílcar Bazar, esa es su posición, se les respeta, toda opinión es valedera, pero deben entender de que una fotografía utilizada en las redes sociales, ya sea por su propia voluntad o involuntariamente o por terceras personas, debe asumir la responsabilidad. Si bien lo he escuchado en la primera entrevista, Roger está dispuesto a llegar a una conciliación, también el señor Amílcar Bazar también está dispuesto a llegar a una conciliación, esperemos que se lleguen a encontrar y bueno, solucionen este problema y sea reconocido el trabajo como lo dijo Amílcar Bazar, reconocer el trabajo es valedero. Entonces, pero ¿qué pasa? Para las terceras personas, otras personas o otros profesionales que hay que ponen sus fotos en las redes sociales, cómo se pueden defender, a quién pueden acudir, qué guía pueden tener para que sean respaldadas estas fotografías en las redes sociales. Para eso tenemos a un experto, especialista en este tema de derechos de autor. Vamos con el experto. Continuamos con el enlace a PC Noticias, siempre tocando el tema de derechos de autor. En esta oportunidad tenemos a nuestro entrevistado Rolando Daza Lizarazu, socio de la empresa Lizarazu S.L., especialista en propiedad industrial y derechos de autor. Don Rolando, gracias por aceptar esta entrevista y siempre tocando el punto del tema de derechos de autor. Gracias, Javier. Buenas tardes. Y bueno, acá en representación de Lizarazu S.L., que es una empresa orientada a la asesoría sobre propiedad intelectual, estamos prestos para poder absolver cualquier duda que ustedes tengan. Don Rolando, en esta oportunidad hablemos un poquito sobre el uso indebido de fotografías en las redes sociales. Se ha visto mucho en varias entidades, varios políticos, incluso en medios de comunicación, que vamos a tocar un poquito más adelante un punto puntual sobre el tema de derechos de autor. ¿Cuál es su opinión sobre ese mal manejo y qué nos respalda la ley 1322? Bien, primero que nada hay que considerar que Bolivia forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, lo cual quiere decir que nosotros tenemos no solamente la ley 1322 de derechos de autor, sino también tenemos varias leyes internacionales que regulan todo el tema del manejo y el uso de los derechos de autor. A la vez también esto está regulado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el Convenio de Berna y otras normas supranacionales que se aplican
de manera directa y preferente por encima de las leyes nacionales incluso. Entonces, la protección como escenario jurídico está dada. El problema acá es que en nuestro medio no está muy difundido el tema del pago por el uso de derechos de autor, y es por eso que podemos ver permanentemente casos donde se utilizan obras de diferentes autores y no se pide la autorización para ello, ¿no? Aparentemente hay una especie de cultura de utilizar cualquier tipo de obra de derechos de autor y no consultar cuál es el titular de esa obra y si se debe pagar o no se debe pagar esa obra, ¿no? Es importante mencionar que en el contexto de Internet, de las redes sociales y de varios elementos que hay en este entorno, existe una gran cantidad de material libre de derechos de autor y existe también otra gran cantidad de material a la cual se puede acceder a través de suscripciones para poder utilizarlos, ¿no? Lamentablemente acá no se da esto. Acá se utilizan muchas veces fotografías, se utiliza música, se utilizan pinturas, se utilizan diferentes tipos de obras y no se paga al autor. Entonces, lo que ocurre acá es que al ser el autor titular de derechos, tanto morales como patrimoniales, merece un pago justo y equitativo por el uso de su obra. Esto nos referimos a profesionales que se dedican a eso, ¿no? Tanto como la música, los artistas. Y si bien así, ¿qué opinión tuviera usted de aquellos medios de comunicación que simplemente ponen el nombre del fotógrafo y con decir el nombre al poner el nombre del fotógrafo, del autor, se han salvado de cualquier proceso, ya sea penal, si es que llegara a ser? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Ante esa falta de ética, podría decir. Exacto. Bien, en este caso, primero que nada tenemos que establecer que hay dos tipos de derechos, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es justamente ese, el que se tiene que respetar y mencionar el nombre del autor cuando se usa la obra. Y el derecho patrimonial hace referencia al uso o explotación económica de la obra. Es decir, cuando se va a utilizar esto con fines comerciales, tiene que haber un pago. Entonces, el respetar el derecho moral no exime o no libera a la persona o a la entidad, a la institución, de cumplir también con las exigencias del derecho patrimonial, ¿no? Eso es algo que sí o sí se tiene que cumplir. Y aquí el panorama se pone un poco complejo porque en ciertas ocasiones es el mismo autor de la obra el titular de ambos derechos, es decir, del moral y del patrimonial. Puede tenerlos él y administrarlos de manera individual, independiente. En otras ocasiones se ceden los derechos patrimoniales parcialmente por un lapso determinado de tiempo a través de una licencia de uso o de manera definitiva a un tercero, que puede ser otra persona, puede ser una empresa, en este caso un medio de comunicación o cualquier otra entidad que trabaje con contenido audiovisual. Una cosa no libera de la otra y en todo caso, si se está cumpliendo el derecho moral, no se estaría cumpliendo el derecho patrimonial y eso le faculta al titular de esos derechos a poder entablar cualquier tipo de acción. Es importante señalar que en nuestro medio hay una entidad que es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que es la única entidad reconocida por el Estado, porque además forma parte del órgano estatal, es la única entidad encargada de administrar el régimen de propiedad intelectual, que comprende también el tema de derechos de autor. En ese sentido, las personas, los creadores de obras, registran sus obras en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en CENAPI, y obtienen una resolución donde menciona claramente quiénes son los titulares de esos derechos. Si esos derechos los mantiene el autor, si esos derechos han sido cedidos, etcétera, ¿no? Entonces, esa información no es muy difícil de acceder, por lo cual cualquier persona que quiera hacer el uso de una obra de cualquier naturaleza debería primero verificar esta información para saber a quién tiene que pagarle por el uso de la obra. Dígame, don Fernando, ¿qué pasaría si el autor, ya sea de una fotografía, no registra CENAPI y lo hace público en las redes sociales, pero siempre colocando el copyright que lo establece a nivel mundial de derechos de autor, y utilizaría cualquier otra empresa? ¿Cómo se podría defender? Bien, primero que nada, el registro es una acción voluntaria.
no es una acción obligatoria porque no se otorga un título de propiedad, se otorga simplemente una resolución declarativa que demuestra la buena fe de esa persona. La ley internacional dice que el derecho de autor está protegido incluso sin registro, es decir, que el derecho de autor nace el momento que el creador le da forma a su obra, cuando crea la obra. Pero, ¿cuál es la finalidad de este registro de derecho de autor? Es contar con un documento jurídico que pueda respaldarnos en el caso de tener una controversia, como en este caso, un uso no autorizado, ¿no? El copyright, que el término está mal utilizado, es el sistema anglosajón de protección de derechos de autor. Entonces, el copyright, que normalmente se lo utiliza como un sinónimo del derecho de autor, en realidad en nuestro país no existe como sistema jurídico. En nuestro país existe el sistema atributivo de propiedad intelectual. Lo importante, en todo caso, es que cuando alguien utiliza una obra, respete ambos derechos, es decir, el derecho moral y el derecho patrimonial. A veces se argumenta, que esto lo hemos visto en la práctica, se argumenta desconocimiento de este tema y se dice, bueno, nosotros hemos bajado la imagen de internet o la hemos utilizado porque la vimos por ahí en algún lugar y si bien tiene el nombre de la persona, hemos cumplido con reproducir el nombre de la persona. Pero se están olvidando de algo igual de importante que el derecho moral y es el respeto al derecho patrimonial. ¿Por qué? Porque la retribución económica que un autor recibe por su obra, por el uso de su obra, es el reconocimiento justo que además lo motiva porque ese es su trabajo, es su modo de vida. Entonces, no se puede utilizar las obras bajo ningún argumento sin respetar estos derechos, ¿no? Ahora, como en cualquier normativa, existe una excepción, que es en el caso de que sea utilizada con fines educativos. Pero lo que podemos ver a diario en redes y en medios de comunicación no tiene fines educativos, tiene fines netamente comerciales, ¿no? Entonces, al utilizar una obra y no pagar los derechos patrimoniales al titular de estos derechos, automáticamente se está cometiendo una infracción a los derechos de autor. Y esta infracción a los derechos de autor nos da paso a dos caminos para poder solucionar el tema. Una conciliación voluntaria entre ambas partes para llegar a un acuerdo y poder resarcir ese daño por el uso no autorizado, o caso contrario, un proceso administrativo y posteriormente judicial. Usted nos podría decir si tiene algún conocimiento de que haya llegado alguna queja sobre un proceso judicial sobre derechos de autor. Sí, evidentemente. Yo llevo 10 años ya en la práctica independiente, asesorando diferentes tipos de personas titulares de derechos, y en todos estos años hemos visto varios procesos, ¿no? En algunos casos el reclamo se queda en la conciliación. La conciliación puede ser vía CENAPI, que esto no es obligatorio. La idea de que sea vía CENAPI es porque ahí están los especialistas que realmente van a poder orientar a las partes sobre qué es lo correcto que tienen que hacer, porque esto no es un tema de criterio personal, hay normas y hay reglas que ya han establecido cómo es todo este campo. Y la otra alternativa es hacer una conciliación privada entre las partes, también cada uno con sus respectivos asesores. En algunas ocasiones se ha llegado a un punto intermedio y se ha logrado esta conciliación, pero existen infinidad de casos de juicios penales por violación a los derechos de autor, ¿no? Muchos de ellos han concluido. No puedo mencionar las partes ni los ejemplos específicos porque la verdad es que la mayoría de estos juicios son bastante polémicos, pero sí han sido de conocimiento general del público. Por ejemplo, entre un local de la zona sur y una sociedad de gestión colectiva, ¿no? Donde sí hubo un juicio penal bastante fuerte. Luego es bastante habitual en el rubro de la música, por ejemplo, cuando los grupos, las agrupaciones se separan y toman caminos distintos y empiezan a ejecutar obras que no son de su propiedad. Y también se ha visto en otros casos de otros tipos de obras, ¿no? Hay una ley, hay una norma, o sea, hay varias leyes en realidad, hay una ley nacional y hay varias leyes internacionales que regulan todo esto. Y en caso de que el titular de la obra quiera hacer un reclamo, tiene todos los recursos para poder hacerlo y para poder ganar este tema si se demuestra un uso no autorizado, ¿no?
¿Cuál es la finalidad de estos procesos? Sancionar al infractor, a la persona que ha usado sin permiso, hacer que pague una multa por el uso no autorizado y que pague una compensación además por los perjuicios que le ocasiona al titular de las obras. Dígame, mencionó que muchos casos que han llegado a un juicio penal han sido polémicos, tal vez algunos resueltos, algunos acordados, otros que quedaron en el limbo, ¿no? ¿Cree que el nuevo Código de Procedimiento Penal ha influido algo en esto? No, en lo absoluto, porque el tema de derechos de autor es un tema de derecho más que todo internacional. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es un organismo dependiente de la Organización Mundial de Comercio, establece las leyes internacionales y todo el lineamiento para todos los países miembros de cómo deben actuar en el caso de derechos de autor, ¿no? Entonces, antes de irse a un juicio penal, hay que agotar la vía administrativa, que en este caso es CENAPI, porque CENAPI es la máxima autoridad nacional en materia de derechos de autor. Por ello es necesario poder agotar esa vía para poder recién ir a un proceso penal. La verdad es que en el Código Penal el artículo que se refiere a la violación de derechos de autor es bastante flojo. Es un artículo que hasta me atrevería a decir que está mal redactado porque deja una serie de lagunas jurídicas de cómo debería realmente enfocarse este tema. Y en todo caso, las leyes penales nacionales no coadyuvan de ninguna forma a poder solucionar esta situación. El procedimiento penal lo único que establece es la culpabilidad y la sanción que se le va a aplicar, pero en ningún caso soluciona o resuelve nada, es simplemente un formalismo. Bien, dígame, por ahí me comentaron y sugerió también de que le pregunte, ¿cree que es conveniente crear un juzgado que sea especialmente para el tema de derechos de autor, así como lo han creado para el derecho de medio ambiente, ¿no? Hay juzgado especialmente para eso, donde pueden hacer sus denuncias, demandas y todo eso. ¿Usted cree que sea necesario? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sería conveniente porque en la mayoría de los demás países existen juzgados especializados en materia de propiedad intelectual. No específicamente en derechos de autor, porque el derecho de autor es solamente el 50% de lo que es la propiedad intelectual, pero sí existen, por ejemplo, en Perú, en Panamá, en Chile, en Argentina y bueno, en toda la Unión Europea y obviamente en Norteamérica, juzgados especializados que se dedican a resolver estas causas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que este juzgado especializado tendría que estar a cargo de personas que realmente sean especialistas en el tema de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra justicia nacional? Se crean juzgados especializados para diferentes temas, pero se pone a gente que no es especialista en el tema. Entonces es por eso que la causa sigue ahí y la mayoría de las veces se dilata y se demora y no se llega a un resultado favorable en el tiempo que más o menos uno estima, ¿no? Lamentablemente habría que modificar varias cosas en ese sentido, no solamente la creación de un juzgado especializado, sino también cierta normativa que lo pueda regular. Sin embargo, si bien sería algo aconsejable, no es algo imprescindible, porque en nuestro país existen todos los mecanismos. Lo importante que tienen que saber los titulares de derechos de autor, los titulares de derechos de obras, es que todo este tema es un tema de derecho privado y es un tema que tiene que desarrollarse primero a instancia de parte y segundo entre las partes bajo un arbitraje que sea especialista en el tema, ¿no? Es por eso que la primera instancia a la que se recurre siempre es al servicio de propiedad intelectual, porque ahí están los verdaderos especialistas. Y cuando uno acude a esta instancia, hay la posibilidad de hacer una conciliación donde a ambas partes se les va a explicar cuál es el panorama y cuáles son las posibles soluciones. Lamentablemente, la conciliación queda ahí, ¿no? Como cualquier conciliación, como una conciliación judicial, como cualquier otro tipo de conciliación, es simplemente un intento de evitar recurrir a un proceso administrativo o a un proceso judicial. Si no se da la conciliación, o si fracasa la conciliación, o si una vez que se ha dado la conciliación no se cumplen los puntos en el acuerdo conciliatorio, la parte tiene abierta la vía libre para poder irse por la vía judicial. Muy bien, le agradezco, don Rolando. Una última pregunta.
esto es algo, una pregunta personal. ¿Usted tiene algún dato, conocimiento de que puede una denuncia llega a un proceso penal y puede llegar a tener cárcel? No, la verdad es que no, porque la sanción para este tipo de delitos es de 6 meses a 2 años y como es de conocimiento general, la sanción para que uno entre a la cárcel tiene que ser de más de 3 años, ¿no? Tiene que ser 3 años y un día. Entonces, si la sentencia es menor a esto, uno recurre a soluciones alternativas y obviamente la persona no va a entrar a la cárcel, ¿no? Paralelamente, para el resarcimiento del daño se puede hacer en base a esa sentencia un proceso civil donde se cuantifique realmente cuál ha sido el daño económico, ¿no? Por ejemplo, si han utilizado mi canción sin mi permiso, ¿cuánto de trabajo me ha quitado eso y en cuánto se traduce eso económicamente, ¿no? O cuánto beneficio económico le ha dado a la persona que ha utilizado mi obra sin autorización. Entonces, es un camino relativamente largo, es lamentable que no haya una solución pronta para poder encontrar una solución en temas de derechos de autor, y es por eso que nosotros particularmente lo que recomendamos es gestión preventiva, es decir, que todos los autores de obras, antes que nada, lo primero que hagan sea ir al CENAPI y registrar sus obras. Pueden hacerlo de manera personal o pueden hacerlo asesorados por un abogado, eso es electivo. Y que cuando surja algún tipo de controversia por el uso no autorizado de las obras, busquen un asesoramiento profesional, ¿no? Para poder encontrar una mejor salida, porque como ya es de conocimiento de todos, entrar a un proceso civil o entrar a un proceso penal demanda tiempo y demanda dinero, y son tiempos bastante largos que muchas veces los artistas no pueden darse el lujo de cubrir. Si bien nos referimos a los artistas, como usted ha mencionado, que a veces no tienen la posibilidad de poder cancelar, digamos, una asesoría o un abogado que se especializa para poder ganar o llegar a una conciliación, porque sabemos bien que muchas de las partes que tienen esa acción indebida al utilizar un material prefieren perderse o callarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el artista o el autor? A veces para que, como queda mucho vacío, tanto en nuestras leyes, y no queda algo claro y queda en el limbo, prefieren hacer su registro en otros países, donde les da más garantía. Y ellos creen que al registrar en otros países van a tener la suficiente respaldo de poder pelear por su autoría. Pero también vemos un vacío también ahí, que al cumplir los 50 años, esa obra registrada en ese país lo tendría ya el total uso y derecho para utilizarlo. Sí, en realidad no, la protección no se limita solamente a un país, ¿no? En el caso de la propiedad industrial, por ejemplo, de las marcas comerciales, marcas de productos, de empresas, etcétera, sí la protección debe ser invocada en cada país, pero en el tema del derecho de autor existen normas internacionales y Bolivia, por ejemplo, es parte de varios tratados internacionales del Convenio de Berna, del Tratado para la Protección de Derechos de Autor y demás, de la Comunidad Andina de Naciones, donde se puede invocar el principio del trato nacional. ¿Y qué significa esto? No quiere decir que porque uno lo registre en otro país tiene mayor protección. Al revés, si uno lo registra en el extranjero, hacer valer una certificación o un registro del extranjero en Bolivia le va a costar todo un trámite de legalizaciones y demás, que también va a ser todo un problema hacerlos cumplir, ¿no? En todo caso, lo que tienen que hacer las partes cuando ya hay una controversia o un conflicto, necesariamente es buscar una asesoría. Estas asesorías pueden ser gratuitas, pueden ser privadas, pagadas. Hay diferentes opciones para las personas en el medio. En CENAPI brindan mucha información sobre el tema, no brindan una asesoría como tal porque ellos tienen que ser imparciales a ambas partes, pero sí pueden brindar, digamos, información y orientación. Nosotros, por ejemplo, desde Lizarazu SL hacemos asesorías gratuitas cuando se trata de casos de controversias y hay diferentes opciones, se puede ver, ¿no? En todo caso, ¿dónde se da esto del registro de la protección en el extranjero? Más se da en el caso de las sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque si una canción, por ejemplo, que yo la he compuesto y la he lanzado a través de plataformas de streaming y demás, la reproduce otro grupo,
La única forma en la que yo voy a poder recibir el pago por esas regalías en otro país es que otra sociedad de otro país me represente. Entonces, si yo me inscribo en una sociedad de gestión de Europa, por ejemplo, esa sociedad de gestión tiene convenio con otras sociedades de gestión de los países cercanos y lo que hace es cobrar por el uso de mi obra, centraliza esos pagos o ese dinero y los manda a la sociedad de gestión colectiva de mi país para que esa sociedad de gestión colectiva me pague. Pero este mecanismo que está ampliamente difundido en el campo de la música no es el mismo en el resto de los campos de las obras artísticas, ¿no? Porque nos estamos olvidando de la pintura, de la fotografía, de la literatura, etcétera. En otros países existen sociedades de gestión colectiva de estos rubros, lamentablemente en Bolivia todavía no. Entonces, tiene que ser un trabajo también conjunto de cada rubro, poder organizarse y conformar estas sociedades de gestión colectiva cuya única finalidad es la administración de los pagos por el uso. Ya para el tema de resolución de problemas, de controversias, sí o sí esto se tiene que hacer de manera privada y lamentablemente, como le digo, sí o sí hay que buscar un asesoramiento. Muy bien, le agradezco mucho, don Rolando, por esta entrevista y estos datos que nos ha dado. Entonces, así que invitamos a todos los artistas, fotógrafos, que tengan problemas o que quieran tener asesoría, que lo busquen a su persona, ustedes, don Rolando de acá, o que es socio de la empresa Lizarazu SL, ¿no? Que especializa en propiedad industrial, derechos de autor. Le quedo muy agradecido, nos ha despejado de muchas dudas y veremos qué resulta, a ver qué pasa más adelante y siempre espero volverlo a tener a usted para seguir teniendo consejos y qué pasos pueden seguir, ¿no? Siempre va a haber un problema con derecho de autor y ese es mi campo. Yo también soy periodista y me llama mucho la atención. Le agradezco mucho, don Rolando. No, de nada, Javier, y en todo caso nosotros estamos prestos, como le digo, a brindar la asesoría a la persona que lo requiera, ¿no? Las consultas son gratuitas en nuestro caso y ya si se presenta una controversia, pues bueno, eso ya lo vemos particularmente en cada caso, ¿no? Estamos aquí predispuestos a poder hacer cualquier tipo de aclaración en cualquier momento y cuando ustedes gusten podemos hacer nuevamente una entrevista. Gracias, muy amable, don Rolando. Gracias, Javier, un gusto. De esta forma hemos escuchado las palabras de un experto realmente en derechos de autor y muchas dudas que nos ha despejado sobre qué debemos hacer, cómo debemos actuar y a quién debemos recurrir. Bueno, ya saben a quién deben recurrir. Es una empresa de Rolando Daza Lizarazu, es socio de Lizarazu SL, expertos en derechos de autor. Así que bueno, amigos, nos vemos en otro programa, review, otro contenido que vamos a hacer, especialmente de fotografía. Gracias, hasta luego. Soy Super Javi.